Lo conocemos como el Libro de los Muertos, pero ese no es su verdadero nombre. Su verdadero nombre es el Libro de la Salida al Día y es un papiro de aproximadamente 19 metros de largo, el cual se encuentra hoy día exhibido en el Museo de Torino, el Museo Egipcio, en Torino, aquí en Italia. Este interesante papiro fue decodificado por primera vez por un francés llamado Jean-Pierre Champollion, quien al decodificar estos jeroglíficos, él entendió que lo que ahí está escrito son una especie de hechizos escritos con una métrica también de poesía. Entonces son hechizos, conjuros para que, se supone, para que al difunto le fuera bien en un viaje, en su viaje al más allá. Esto es lo que nos explican los egiptólogos que han estudiado estos papiros. Están las escrituras acompañadas por unos gráficos maravillosos, muy bien ilustrados y se han analizado por parte de todos estos egiptólogos que están estudiando lo que allí está escrito. Allí se nos narra acerca del viaje que realiza el dios Sol, que es Ra. El dios Ra, o dios Sol, tenía su barca y viajaba no solo, viajaba acompañado de otras deidades y tenía que hacer una travesía por la tiniebla, porque se supone que él realizaba este viaje por el submundo, por el mundo de las catatumbas y de los mares, de las profundidades, en el momento en que no se ve el sol, porque él está realizando su viaje por las profundidades. Así que quienes dormían en ese momento no sabían que el dios Ra en realidad estaba realizando unas batallas impresionantes. No era un viaje tranquilo y de placer o de vacaciones. El viaje que realizaba el dios Ra era un viaje lleno de dificultades a superar, con monstruos, demonios y criaturas impresionantes que le venían al paso para impedirle volver a surgir. Podemos pensar que para los egipcios cada día era un triunfo de la luz, del sol sobre las tinieblas, sobre la oscuridad, sobre lo maligno. Ellos se imaginaban que cada amanecer era un triunfo. Podemos decir que para ellos cada día era un milagro, era un renacimiento, era como una resurrección. Así que para ellos era muy importante el surgimiento del sol. Por eso ellos tienen el dios Ra, que representa, y para los egipcios era el dios más importante. Estos papiros dan muchísima información acerca de los egipcios, de sus creencias, de lo que se supone que eran sus creencias. Pero digamos que, como suele suceder con muchos escritos antiguos, todavía hay mucho que estudiar y mucho que comprender, porque obviamente ellos no están aquí para contarnos. Y yo quisiera hacer un ejercicio con todos ustedes quienes vean el video, y me encantaría que también participen con sus opiniones, lo que ustedes piensen, pero con una apertura de visión distinta. Permitámonos dar luz a estos textos de los egipcios, pero con una mirada abierta a otras posibilidades y a otras lecturas, porque ya hemos visto que la misma ciencia muchas veces ha tenido que desmentirse respecto a lo que pensaban. Afortunadamente, recientemente hemos visto en unas revistas de ciencia donde los científicos dicen que el embalsamamiento, que es algo tan importante en la civilización egipcia antigua, no se trataba de una conservación simplemente, de conservar los cuerpos, porque los egipcios igual ellos observaban que estos cuerpos, a pesar de todos estos tratamientos tan especializados, tan desarrollados, igual el cuerpo sufría un cierto deterioro y era
pues no era totalmente eterno, eso lo veían ellos en sus propias momias. Tal vez al inicio pensaron que se conservarían por una eternidad. Ellos tenían este pensamiento de la eternidad en la cultura egipcia, es muy importante. Pero vamos a ver que, como les decía, partiendo del principio que el embalsamamiento no se trata de una conservación, porque la idea de la conservación del cuerpo venía de un pensamiento victoriano, ya que ellos al examinar las momias se dieron cuenta que tenían sales. Así que ellos dedujeron que tenían sales para conservar el cuerpo, tal como en esa época se conservaba el pescado. Para ellos era una situación análoga a la conservación del pescado. Pero ahí hay varios problemas porque resulta que los egipcios no conservaban estos cuerpos para consumirlos. Además, ellos no usaban simples sales. Ellos usaban un material natural, orgánico. Eran unas sales de bicarbonatos, unas sales especiales que encontraban en el lecho de los lagos, ahí del lugar donde ellos se encontraban en el Nilo. Y de ahí extraían estas sales y las usaban además también para limpiar las estatuas de sus dioses, de los llamados dioses. Pues me viene un poco algo de lo cual yo les he hablado ya aquí en el canal acerca de esa limpieza que exigían los Elohim. Recuerdan, si han visto ya algunos videos en el canal, que los Elohim en las escrituras hebreas exigían mucha limpieza, eran muy ascéticos en todo, porque a los sacerdotes y a las personas que tenían contacto directo con ellos les exigían que fueran muy limpios. Además, también querían el incienso, querían todas estas vaporizaciones de cosas, ¿no? Que ya les he hablado aquí en el canal respecto a esto. Aquí vamos a ver muchas cosas paralelas también, que es interesante descubrir y pues como irlo analizando. Pero antes de continuar, vamos a darle una mirada a ese concepto que tenían los egipcios, cómo concebían ellos al ser, al humano en toda la integridad de su ser, porque para ellos un ente humano era constituido de más o menos 8 partes y se las voy a ilustrar aquí con este pequeño objeto que me regalaron hace unos años, que son las matriuscas y me encantan y me parece que lo ilustran muy bien porque para los egipcios la entidad humana, como les decía, estaba compuesta por 8 partes. Entonces está la parte física, que se llama, ya les voy a decir cómo se llama, porque no me acuerdo. La entidad del hombre física se llamaba el Kat, que representa el cuerpo físico. Luego tenemos el Ka, que es una entidad independiente, está de alguna manera legada al ser, a la persona, o hablemos del difunto, ¿no? De la persona que muere. Este Ka lo acompaña y puede irlo a visitar a la tumba, se puede alejar, puede regresar y está presente. De hecho, los egipcios cuando preparan todo ese ajuar funerario lo hacen pensando en el Ka, porque el Ka puede beber, puede comer, puede hacer muchas cosas como una persona física. Es bien curioso, es una entidad independiente, pero al mismo tiempo conectada con el cuerpo físico. Luego tenemos el Ba. El Ba es la entidad más ya espiritual. El Ba es el alma. Y cuando se habla del Ba, se habla de algo ya más sublime. Y el Ba se supone que va al cielo. Es esa entidad de la persona que se dirige hacia el cielo a encontrarse con quienes, con los dioses al cielo, si se portó bien. Y ahora tenemos el corazón. El corazón es una parte muy importante también de esa entidad humana. Luego tenemos el Ku. El Ku es el espíritu. El Ku es una entidad espiritual.
Y luego está el Sekem, que es el poder. El Sekem es el poder. Luego está el Kibit, que es la sombra. Y por último, hay una entidad bastante especial que es el Ren. No sé si lo alcancen a ver, es diminuto. El Ren es el nombre. Para los egipcios el nombre era importantísimo. ¿Por qué era tan importante el nombre de una persona? Porque la persona, para presentarse ante estos dioses, debía tener un nombre. Una persona, para ellos, según los egipcios, que no tuviera nombre, estaba reducida a algo totalmente sin valor. Era peor que ser un objeto inanimado sin ningún valor, no tener el nombre, porque para ellos el nombre era también una invocación. Y si un difunto no conocía los nombres de sus dioses, ¿cómo los iba a invocar a pedirles ayuda? También la invocación para ellos tenía poder, porque si uno tenía ese poder sobre el nombre de los dioses, podía también defenderse y podía absorber ese poder de estos dioses. Esto es bien interesante, una cultura tan antigua en ese tiempo ya con estas ideas concebidas tan interesantes, y ya vamos a ir ahondando poco a poco porque hay cosas realmente curiosas respecto a los egipcios y sus supuestas creencias o sus conocimientos, mejor. Recientemente fueron descubiertas unas momias cubiertas de oro, fue algo muy impactante. Y no solo en oro, también en plata. ¿Por qué cubrir en oro un cuerpo? Pareciera que los egipcios tenían un conocimiento todavía mayor respecto a las cosas. Y les voy a decir por qué. El oro, el valor real del oro lo sabemos hoy. Lo sabemos hoy gracias a la ciencia, porque el oro es importantísimo, por ejemplo, en la astronáutica. Sin el oro no se podrían hacer muchísimas cosas en la tecnología. El oro se está usando hoy día en el ámbito de la salud y de la ciencia. Se han descubierto propiedades del oro que pueden prolongar, oigan bien, la vida humana. Esta búsqueda constante de vivir, de prolongar nuestra vida o de hacernos inmortales, ha estado ahí implantado. Y esto viene desde que nos hicieron. Yo ya les he hablado respecto a esto, les he hablado mucho sobre esto. Así que es muy interesante que los egipcios usaran el oro, ya que es como si supieran algo más. Algo nos está diciendo, porque nos están mostrando una cara de los antiguos como si fueran personas que eran muy supersticiosas, creían en cosas invisibles, que además me parece increíble ese pensamiento tan abstracto en una época en que ellos se guiaban por la naturaleza y lo que veían y lo que necesitaban y lo que era práctico. ¿Cómo surgen todas estas creencias? ¿Ustedes sabían que el oro, cuando se cubre con oro un cuerpo, cuando se cubre algo con oro, se reduce su peso? Y como les mencionaba, en la astronáutica el oro es importantísimo. Las viseras de los cascos de los astronautas están cubiertas con lámina de oro para protegerlos de estos rayos allá afuera, estelares. La cabina por dentro tiene oro, externamente tiene oro, los satélites tienen oro. La NASA está haciendo un uso del oro impresionante. Y luego las personas sacan una sonrisita cuando uno les cuenta la historia de los Anunnaki. Resulta que a ellos les interesaba mucho el oro, pero recordemos que los Anunnaki eran astronautas, ellos se movían de un planeta a otro. Los Elohim también. Hablamos de los Elohim cuando nos referimos a los supuestos dioses de los hebreos. Y ellos le dieron al pueblo, les enseñaron también ese valor del oro y se intercambiaban por mercancías y todo esto.
Ya les he contado también aquí en el canal que han descubierto unas minas de oro antiquísimas cuando el ser humano se supone que todavía era medio simio, medio humano, que estaba en esa transición. ¿Por qué extraía el oro? ¿Para qué? Bueno, pues nuestros hacedores y nuestros visitantes, porque siempre nos han visitado, conocían muy bien ese valor. Y el pueblo egipcio era un pueblo que tenía unos conocimientos de técnicas tan sofisticados y tan avanzados que bien pudieron haber sido transmitidos. Además, estos supuestos rituales religiosos o de creencias y de hechizos podrían tratarse más bien de procesos para preparar algo o a alguien para un viaje. ¿Por qué? Porque ellos imitaban algo que vieron. Los egipcios eran una cultura imitadora. Ellos imitaban otras culturas y aprendían. Y todo ese conocimiento que les fue transmitido y esas cosas que vieron se mezclaron y luego fueron integradas en unas creencias que ellos fueron formando. Porque les voy a decir una cosa, ellos no sabían de dónde llegaban o a dónde se dirigían sus dioses. Ellos no lo sabían, ellos solo veían que llegaban y se iban. Y eso está ahí manifestado. No sabemos de dónde vienen ni a dónde van. Pero ellos sí veían algo, veían que este ser estaba aquí y luego se desintegraba y luego llegaba de nuevo. Quiere decir que se iba a otro lugar. Se trataría del Sekhet Aaru. El Sekhet Aaru era como el Gan Eden de los egipcios, era un paraíso. Ahí en ese Sekhet Aaru había ríos, había vegetación y sobre todo se realizaban operaciones de agricultura muy exitosas debido a que el terreno era bastante fértil. Todo eso está ahí manifestado en ilustraciones, está ahí en el libro de la salida del día. El Sekhet Aaru era como el Gan Eden de ellos, como el paraíso, por decirlo de alguna manera. Y ahí se supone que iban las personas que morían aquí físicamente y luego se iban allá. Pero es curioso porque en ese Sekhet Aaru vivían como personas comunes y corrientes. No se habla de un lugar espiritual en el cielo. Ahí bebían, ahí comían, ahí sembraban, hacían exactamente lo mismo que hacen los vivos. De tal manera que ellos, como les decía, integraron muchas cosas. Cuando ellos veían morir una persona, la embalsamaban, realizaban todo para su conservación. Pero, ¿qué hacían? Llenaban la tumba de todo este ajuar. ¿Qué era el ajuar? Eran alimentos, bebidas, cosas que este viajero podría utilizar en su viaje al más allá, como lo llamamos nosotros, pues allá al Sekhet Aaru, que era un lugar físico en realidad. Y los mismos eruditos, los mismos estudiosos y egiptólogos lo han ubicado en el este de Egipto. O sea que para ellos es un lugar que probablemente existió, porque afortunadamente hay mapas en el libro de la salida del día o el libro de los muertos, ahí está. O sea que ahí está el lugar físico. No tienen que decir que era un lugar entre las nubes y que ellos imaginaban que iban a otra dimensión. Ellos dentro de la cosmogonía suya sí tenían historias de viajes a otros mundos, pero tengamos en cuenta, como les vuelvo a repetir, ellos no sabían de dónde llegaban los dioses y a dónde se dirigían. Algunos es probable que hayan realizado estos viajes. Hablemos de la teletransportación, que es bien interesante. La teletransportación se ha ya experimentado hoy día a nivel cuántico, porque se está hablando de medidas ínfimas, de lo más pequeño, son las partículas más pequeñas que existen. Con estas se ha logrado ya realizar la teletransportación. Se realizó un experimento de una isla a otra, en las Islas Canarias. Los científicos que hicieron entrelazaron partículas. Luego de entrelazarlas,
las separan y se dieron cuenta que al separarlas, estas partículas de fotones, estamos hablando de luz, partículas de luz, quedaban como conectadas entre ellas. Había una correspondencia entre esta partícula y esta otra. De modo que, ¿qué hicieron ellos? Ellos separan las partículas y ¿qué hacen? Recordemos que las partículas de la isla A tienen correspondencia con las partículas de la isla B. Ellos desintegraron unas partículas de la isla A para reintegrarlas, regenerarlas en la isla B y lo lograron. O sea que se realizó una teletransportación. Esto de la teletransportación es algo que se quiere llevar a niveles macro. Ya se quiere llegar a teletransportar objetos, tal como lo hemos visto en la ciencia ficción. Es que la ciencia ficción son anticipos de lo que vendrá en futuro. Y esto no es nada del otro mundo, son cosas de nuestro mundo que podemos realizar. Pero aún no se ha hecho esto con cuerpos más sólidos, porque entre más átomos hay, es más difícil realizar esta teletransportación. Están haciéndolo apenas con partículas. Pero el científico contemporáneo llamado Michio Kaku, que es una persona bastante particular, él dice que la teletransportación en humanos se realizará. Es un hecho, él dice, es un hecho. ¿Qué pasa? Que apenas descubran cómo teletransportar una molécula, ya ahí ya la puerta se abre y es en cuestión de poco tiempo que se podrá llegar a un cuerpo más complejo y hasta llegar al ser humano. Ahora, quienes han estudiado lo de la teletransportación dicen que es imposible porque se necesita una cantidad de energía, pero nosotros tenemos una estrella llamada Sol que tiene mucha energía. Por eso yo les he dicho, nosotros somos una civilización de clasificación C porque estamos muy pequeñitos, muy subdesarrollados todavía, pero hemos sido realizados, enseñados y domesticados por unas razas, unas civilizaciones A, que son muy avanzadas y seguramente cuando estemos listos nos enseñarán o nos están permitiendo que nosotros en nuestros tiempos podamos hacer todas estas cosas. Y es bien interesante pensar en que para los egipcios la muerte era, el cuerpo debía quedarse en la tierra, pero las otras componentes de ese ser se iban a otro lugar. Miren qué interesante, porque si lo hablamos en lo de la teletransportación es muy parecido. Hay una correspondencia de ese cuerpo que está en la tierra con ese cuerpo que está en otra parte, o esos cuerpos. Hay una correspondencia que es como esa conexión que realizaron los científicos con las partículas. Ellos sabían muchas cosas. Piensen ustedes en los féretros. Los féretros, esas cápsulas tan parecidas a las cápsulas de hibernación. Y cuando yo les hablaba de esto del ritual del peso, es bien curioso porque un cuerpo en el espacio pierde peso. Esa es una de las dificultades de la hibernación para realizar viajes interestelares con seres humanos. Porque si nos llevan a la hibernación, después de días, meses y años, empezamos a perder peso porque perdemos parte de nuestro cuerpo, de nuestra integridad física, en líquidos y quién sabe qué otras cosas, partículas se nos van, energía, se pierde mucha energía, así que los astronautas tendrían que consumir alimento y muchas calorías para poder mantenerse. Miren qué interesante. Recordemos qué hay en las tumbas de los muertos de los egipcios. ¿Qué hay allí? Comida, comida, para que yo creo que ellos debieron haber visto muchas cosas y trataron de imitar a su manera, a su modo, con sus medios, con lo que les quedó, porque después los Teó y los Elohim, los dioses se fueron.
ellos siguieron estos rituales de imitación. Entonces lo que nosotros hoy pensamos que son hechizos y que es magia y que son solo como supersticiones, todo esto de los amuletos que ellos usaban para el viaje, todo esto seguro que tiene significados todavía más interesantes de lo que le estamos dando nosotros, de quienes tratamos de encontrar como las conexiones entre la arqueología y la astronáutica. No estamos realmente jugando a los dados porque si se dan cuenta, todo converge. El oro, el uso del oro, por ejemplo. Solo que los científicos no lo van a aceptar y nunca van a decir, sí, de pronto sí, vamos por esa línea de investigación. Y siempre quienes tengan teorías distintas van a ser relegados a la pseudociencia, como a la mentira, vistos como si fueran esos que vendían en esa época, vendían esos elixirs, los elixir de la vida eterna o para que te crezca el cabello. Están relegados a eso. Pero igual ustedes son personas muy inquietas, muy curiosas y les gusta conocer y pueden hacer sus búsquedas. Toda esa narrativa, toda esa historia que nos han contado, hay que volverla a revisar y ojalá un día la vuelvan a escribir y por lo menos dejarla abierta a personas de otras disciplinas que puedan aportar. Respecto a la teletransportación, hay algo que es bastante inquietante, porque cuando yo les explicaba que se desintegraba una partícula para reintegrarla o para volverla a regenerar en otro lugar, aquí vienen muchas preguntas. ¿Esta nueva partícula es nueva o es esta que viajó y pudo ser reintegrada? ¿Es íntegra? ¿Es completamente esta que ya no está? Porque esta fue desintegrada aquí, en este lugar, para volver a nacer aquí. Pensémoslo ya a niveles humanos. Cuando el ser humano, esto es muy peligroso, porque se desintegraría un humano para volverlo a formar en otro lugar. ¿Realmente es el mismo? Porque lo vimos que los egipcios tenían ese conocimiento de que el ser humano está integrado como por varias entidades y eso es algo que muchas personas creemos. Creemos en estos cuerpos espirituales y físicos que tenemos, además del gran número de átomos que tenemos. Si se nos queda un átomo por allá, se nos queda una partícula en el otro lado, ¿qué va a pasar? Y no hablar de la mente, de la conciencia, porque nosotros somos la conciencia, que es algo que por eso es el afán de los científicos de encontrar dónde está la conciencia, dónde está esa esencia que podemos llamar alma, psique. Así que, amigos, es algo para pensar y es algo pues que preocupa mucho a la ciencia y yo no quiero ni imaginarme los primeros experimentos con humanos. Me viene en mente un experimento, no sé si lo conocen ustedes, el experimento Filadelfia. ¿Se acuerdan de este barco? Yo pienso que eso fue una teletransportación. Bueno, puede tratarse de una leyenda, de pronto una leyenda urbana que se quedó ahí, pero muchas personas piensan que eso fue clasificado y que fue real porque hubo testigos. Lo que pasa es que estamos hablando de unos buenos años atrás. Pero lo que contaron cuando reintegraron el barco en otro lugar fue terrible, porque los marineros se habían fusionado con el barco. Sus cuerpos se habían fusionado con el metal del barco, fue terrible. Y todo eso pues se escondió y se metió debajo del tapete. Y haya sucedido o no lo del experimento Filadelfia, de todas maneras no deja de inquietar el hecho de tener que desintegrar una persona para teletransportarla. Aparte de todas las dificultades también espaciales que eso conlleva, porque es que las partículas viajan, ok, pero ¿qué pasa si encuentran un obstáculo, por ejemplo? Pero me llama la atención la declaración de Michio Kaku,
que dice que sí, lo dice con total seguridad y certeza, que en poco tiempo se podrá realizar la teletransportación humana. Yo espero estar viva todavía, haciendo cálculos, pues esperemos que no se demore mucho para verlo, pero les confieso que me da un poco de miedo porque quién sabe qué sucederá, como les digo, con los primeros experimentos. Me gustaría mucho saber ustedes qué piensan de todo este tema tan interesante, amigos, y si sabían algunos de los datos y conocían estos datos que hoy les pude traer al canal. Les mando un abrazo enorme y muy pronto nos vemos aquí en mi Story Channel con más historias y misterios. Cuídense mucho.